Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. En nombre de la Cátedra Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, les doy la bienvenida a este 40º y último encuentro 2020 de Memorias, Saberes e Identidades. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la patrimonialización del patrimonio cultural inmaterial, riesgos y desafíos. Habrá 5 ponentes, se sucederán uno a otro. En el transcurso de sus exposiciones, ustedes podrán poner en el chat sus preguntas, sus intervenciones y a quienes van dirigidas, ¿sí? La primera exposición que vamos a escuchar es la de Manuel Salge Ferro, que se encuentra en Bogotá seguramente, en Colombia. Las luchas de sentido del patrimonio, una mirada a la confrontación de la memoria colectiva. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Te escuchamos. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces empiezo. Voy a compartirles una pequeña presentación que realicé y espero que sea interesante para todos. Antes de comenzar, simplemente darle las gracias a Alfredo porque esta labor monumental que él hace, pues ya nos ha traído este año por lo menos hasta el encuentro 40. Imagínense eso, el esfuerzo que hay detrás de eso. Entonces, pues Alfredo, muchísimas gracias y también a ti, Lila, por estar siempre ahí muy pendiente. Entonces, bueno, voy a empezar. Voy a compartirles la pantalla. Bien, entonces, la exposición que he preparado para hoy se titula Las luchas de sentido del patrimonio, una mirada a la confrontación de la memoria colectiva. ¿Por qué realizo esta ponencia el día de hoy? Pues realmente creo que se conjugan dos elementos que son muy interesantes. Primero, una movilización global contra los símbolos del pasado que resultan incómodos para el presente. Y por el otro lado, que esta movilización implica una reflexión sobre el patrimonio que nos permite desenmascarar algunas de sus lógicas y de sus ejercicios de naturalización que ya tenemos, digamos, incorporados en nuestras formas de ser, de actuar y de estar en el mundo. Bien, entonces voy a empezar por acá. Voy a empezar hablando de la condición patrimonial, compartiéndoles algunas ideas sobre esto. La primera es que el patrimonio es un atributo que se otorga a lugares, objetos y prácticas. No es una construcción, no es una condición inherente a la naturaleza del mundo. Es un atributo que se otorga. Eso es el primer punto que quiero señalar acá. El segundo, el patrimonio, o mejor, la administración del concepto de patrimonio, tiene una historia que se puede rastrear en el tiempo. Y esa historia es la historia de los administradores, de quienes distribuyen, administran y regulan ese atributo que se otorga. ¿Bien? Ahora, el siguiente punto es, esa historia es la historia del siglo XX europeo, que inicia hacia 1900-1930, con encuentros de expertos, restauradores, arquitectos, arqueólogos, quienes tratan de establecer qué es, a qué se le puede dar y cómo manejar los bienes a los cuales se les atribuye esta condición patrimonial. El siguiente punto que quiero resaltar acá es que con ese aparato que se empieza a formar, es la UNESCO la que construye un discurso, la que hace de ese discurso especializado, situado, un aparato global donde se participa a través de los estados y está cargado de valores de orden político y económico. Bien, ahora, ese aparato que crea la UNESCO tiene un punto de quiebre fundamental, bueno, oficial en 2003, con la institucionalización del concepto de patrimonio cultural inmaterial. Ahora, la definición del patrimonio cultural inmaterial, por lo menos en el papel, digamos, le otorga a las personas la capacidad de decir qué es y qué no es patrimonio y señalar que sus prácticas y sus manifestaciones tradicionales pueden ser entendidas como patrimonio. Cuando sucede esto, las personas, las instituciones y los estados y UNESCO, pues, en el afán de que se apropie ese concepto, terminan equiparando la noción de patrimonio a la noción de cultura. ¿Ok? Entonces, en síntesis, para cerrar todo este primer recorrido,
de un atributo especializado que se otorgaba a bienes muebles e inmuebles por parte de un grupo de expertos al inicio del siglo XX europeo, se pasa hoy en día a un aparato global que administra una idea muy exitosa que dice a las personas que ellos desde siempre han tenido prácticas que son patrimoniales y que ese patrimonio es su legado para el futuro y es el reflejo de su identidad y su memoria. Entonces, fíjense la transformación de ese concepto tan grandota, ¿no? Pasamos de un saber especializado a todo un aparato global, de algo, de un grupo de expertos a algo que en teoría nos hace a todos y que está metido en nuestra esencia. Bien, ese sería como el primer punto que quiero anotar acá. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Realmente. Nos lleva precisamente a esas disputas sobre el sentido. Y es que el patrimonio o ese atributo patrimonial, sin embargo, sigue siendo un atributo. Y como todos los atributos, es excluyente. Oficializa unos relatos, unos objetos, unos lugares y unas prácticas. Y deja por fuera otros. Existe un patrimonio oficial y ese patrimonio oficial es el que recrean y modulan y digamos que administran los estados. Bien. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos, digamos, del aparato, por ser más incluyente, por abrir sus definiciones, etcétera, etcétera, en el fondo, detrás de eso, sigue siendo un mecanismo que dice, esto sí es patrimonio, esto no es patrimonio. Y hay un ente regulador, en este caso el Estado, que dice esto sí y esto no. Por lo tanto, eso desencadena unas lógicas de exclusión. Bien, entonces, esto se traduce en unos mecanismos de identificación, valoración, nominación y protección de ese patrimonio. Pero entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa con lo que queda por fuera? ¿Es un problema de escalas? Es decir, ¿existen unos patrimonios locales, nacionales, globales? ¿O es un problema de representatividad? Es que esto solo representa una comunidad muy pequeña, marginal, central, etcétera, etcétera. O es un problema de reconocimiento. Todos los demás vemos allí solamente una cosa muy aislada. ¿Qué pasa otra vez con lo que queda por fuera? Entonces, si el patrimonio es un atributo que se otorga a objetos, lugares y prácticas, ¿por qué no todos los objetos, lugares y prácticas pueden gozar de esa condición y de los beneficios que lleva implícita? Bien, entonces, eso nos lleva a algo que es bastante fuerte y es que existen unos criterios y existen unas lógicas que son los correctos. Existe un aparato que es el legítimo y existe una memoria que es la memoria representativa. Bien, entonces, ¿qué pasa con las otras voces? Las que tienen otras lógicas, otros criterios, están en otros aparatos y defienden o propugnan otras memorias. ¿Se silencian? ¿Se ocultan? Bien. Déjenme volver acá un momento porque me gustaría hacer énfasis en varias cosas. Acá tenemos la imagen de Bansky del monumento de Colston cuando lo están tumbando y lo que él propone hacer. Acá tenemos la Victoria de Samotracia, que está ahorita en el Louvre, acá la están moviendo en algún momento. Y acá tenemos una imagen de la Plaza Vendôme en París, en un momento en el cual atacan los monumentos que están ahí y ese que ven ustedes es la de Napoleón, que está siendo destruida en ese momento. Ya ahora les voy a decir el porqué de estas imágenes acá. Bien, ahora llegamos a este punto. Entonces, a lo que asistimos con el ataque de las estatuas, es a una puesta en duda de tres cosas fundamentales: los significados, las temporalidades y los valores de un conjunto de bienes, la mayoría de los cuales está considerado o entra dentro de esa categoría de lo patrimonial. Entonces miremos esos tres. El significado, pues una cosa es lo que la estatua denota y otra es lo que la estatua connota. Bien, denotación y connotación no son las mismas cosas. Va más allá de la plástica. Nos remite a una serie de representaciones que están detrás de simplemente de la materialidad de ese objeto. La segunda es la temporalidad. Son testimonios de momentos históricos en los que fueron emplazados, que muchas veces
son momentos diferentes a los momentos que están conmemorando. Pero cada momento lee desde su presente lo que significa el pasado. El pasado se define en función a lo que se lee hoy en día. Y el último es el valor. ¿Cuántos juegos de valor admite y cuál es el más importante? Son sus valores artísticos los que deben primar, sus valores simbólicos, es el valor histórico. ¿Quién decide esos valores? ¿Ok? Entonces, significado, temporalidad y valor no solamente es lo que se denota, sino que lo que connota. Las temporalidades, hay un juego, esas estatuas están hilando, están tejiendo muchos momentos históricos. Y por último, son objeto de muchos sistemas de valor que están ahí detrás. Bien. Ahora, Perdón, Manuel, te estás excediendo en el tiempo, un minuto más. Bien, perfecto. Lo que sí se puede decir de eso es que no son criterios fijos, no son universales, no son absolutos, no son iguales para todos. Bien, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Quería leer una frase de Saramago, les voy a leer solamente una parte que está en el ensayo sobre la ceguera, y es esto. Cuando ellos entran a una iglesia y las estatuas están vendadas, hay una parte muy bonita que dice lo siguiente: las imágenes no ven. Equivocación tuya. Las imágenes ven con los ojos que las ven. Solo ahora la ceguera es para todos. Entonces, hago énfasis en eso. Las imágenes ven con los ojos que las ven. Somos nosotros las que cargamos de valor. Y esto nos habla de todo en vez del patrimonio. El patrimonio tiene detrás unas lógicas que son las que vemos acá. Yo traía el ejemplo de Siria. Lo que nosotros vemos hoy maravilloso es el resultado de la explotación de un conjunto de gente que trabajó, sufrió y murió para construirlo. Detrás hay una serie de representaciones de lo que construye, pero también tiene unas dinámicas muy grandotas acerca de el turismo, acerca de la política y acerca de los movimientos sociales contemporáneos. Dejo por ahí, agradezco mucho, qué pena haber corrido tanto, pero el tiempo era muy apretado. Muchas gracias, espero que haya preguntas al final para poder ampliar. Muchas gracias, Manuel. Quisiera saber si está conectado Luis García Petit. Es el segundo ponente desde Barcelona. Por favor, si puede dar alguna señal de conexión. Bueno, no. Entonces pasamos a la complejidad de la patrimonialización de los bienes inmateriales por Regina Marcia Moura Tavales. Hola Regina, desde Brasil, ¿cómo estás? El micrófono, Regina, por favor, si podés abrirlo. Regina, sí, ahí ¿está mejor? Ahí está. Qué bueno verlo después de tanto tiempo, Alfredo. Me gustó muchísimo la invitación. Como usted ha dicho, yo estoy hablando de Brasil, Campinas, San Pablo. Naturalmente yo voy a hablar en español, pero hace mucho tiempo que no hablo la lengua, entonces si hago algún error, entonces que me perdone. A mí me interesa la cuestión de la preservación de patrimonio cultural de una perspectiva de la relación que existe entre la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo de una sociedad. Naturalmente, todos que están en esta live conocen el sentido de la cultura en las sociedades humanas. Es algo que es dinámica, variable y no estática. El patrimonio, de mi perspectiva, es aquel que una población siente que es algo propio de ella, que le preserva la identidad y que le da la base para las nuevas creaciones. Yo trabajo con el patrimonio inmaterial hace más de 50 años, porque como sabes, yo soy antropóloga y mi trabajo fue preferencialmente con el patrimonio inmaterial. Inclusive, usted, Alfredo, conoce, los otros no sé si conocen, la publicación que yo he hecho
si puede hacer la captación de la imagen, yo he hecho ese libro en 1990. El patrimonio cultural de la humanidad, el más importante, uno de los más importantes son los juegos y juguetes tradicionales, que son exactamente lo que hacen los niños, la cultura lúdica de los niños, porque esa es una preparación para la vida social adulta. Cuando yo he hecho la investigación durante 2 años de juegos y juguetes tradicionales, he publicado el libro en 1990. Yo estuve en París, en la UNESCO, y leí ese libro. He conversado con la directora de Patrimonio Cultural de UNESCO y le ha dicho, mira, usted tiene una coordinación de patrimonio cultural, pero no hay nada en torno del patrimonio inmaterial. Yo vengo a proponerle la creación de una coordinación propia para patrimonio inmaterial, porque el patrimonio material que tenemos en todos nuestros países, ellos de alguna forma están muchísimo relacionados con la política, los intereses del Estado. Siempre digo que hay una relación perversa y antigua entre cultura, preservación y patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo elige algunos ejemplos de patrimonio cultural para preservación, muchas veces está haciendo un movimiento para justificar el poder que ese grupo está teniendo en la sociedad. Nosotros de América Latina hemos recibido durante mucho tiempo la influencia europea y eso, en mi manera de ver, ha hecho un mal muy grande para el desarrollo de nuestros países, porque nuestros patrimonios culturales reales muchas veces no son conocidos, no son valorizados, no son no llegan a la condición de algo a ser preservado. Entonces, nosotros en Brasil tuvimos un momento muy importante que fue la Constitución de 1988, la Constitución Ciudadana, que por influencia de mi antiguo profesor de sociología en la Universidad de San Pablo, Florestan Fernández, el concepto de cultura se abrió en la Constitución. A partir de una concepción, de un concepto diferente, muy más largo de cultura de un pueblo, de la importancia de la preservación, empezó en mi país las personas de las camadas no muy privilegiadas de la sociedad, las diversas personas con influencias culturales diferentes, afro y de otros indígenas, han empezado a buscar la preservación de sus tradiciones, que hasta aquel momento no eran valorizadas solamente por nosotros, los antropólogos, pero de una manera general en la sociedad no eran vistos como algo importante a ser preservado. Entonces, los monumentos en nuestra ciudad, por ejemplo, inclusive acá en Campinas, son siempre de las personas importantes, de las camadas más
más favorecidas de la sociedad. Los grandes, entonces siempre digo, son testimonios del prestigio y de determinadas camadas sociales, y no de toda la población. A partir de ese momento, yo he pensado entonces que el importante sería llevar los conceptos nuestros de la academia, de la universidad, para la población en general, para que ella pueda comprender que ella es la productora permanente de patrimonio, que la identifica, que va a darle la oportunidad de desarrollar un proyecto de creación en sus propias comunidades y en la sociedad más amplia. Entonces, con esa preocupación, yo empecé a trabajar para la producción de un folleto, como llamamos en Brasil, una cartilla, algo que sea muy simple, que puede hablar de una forma muy jornalística, muy simple, con términos que toda la población puede comprender, hablar de patrimonio cultural, porque la población en general no sabe qué es patrimonio cultural. Piensa que son los monumentos que están en la plaza, que son las cosas más importantes solamente, por ejemplo, el gran escritor de la sociedad, el gran maestro, ¿no? Nosotros tenemos acá en Campinas el maestro, el gran productor de óperas de la América Latina, ¿no? Que es Carlos Gómez, ¿no? Entonces las personas en general piensan que solamente Carlos Gómez la música de Carlos Gómez es el patrimonio cultural de Campinas. Y yo quiero mostrarles que cada comunidad de la sociedad tiene su propio patrimonio y que tiene que preservarlo para tener su propia identidad, desarrollar la capacidad de ciudadanía, para empezar un desarrollo en bases propias. Entonces, yo elaboré eso que está en la tela, que es un folleto en lenguaje coloquial, muy simple, para que las personas a partir de 10 años puedan comprender lo que es el patrimonio cultural. Perdón, Regina, su tiempo se está terminando. Sí, entonces, quien quiere conocer más ese folleto, esa cartilla, por favor, acese el mío site en la internet, www.reginamarciacultura.com.br, y podrán conocer mejor la cartilla, los libros que he producido, los artículos durante los 50 años que estoy trabajando con el patrimonio inmaterial en mi tierra. Muchas gracias a todos y vamos a oír a los otros. Muchas gracias, Regina. Quiero aclarar que tanto ella como Manuel forman parte del Comité Científico Evaluador de esta cátedra, ¿sí? Convoco nuevamente a Luis García Petit, si es que se encuentra, desde Barcelona, con su ponencia. Bueno, parece que no. Desde Francia estoy convocando a Frédéric Duarte. Parece que no se encuentra por el momento. Entonces, vamos a pasar a las políticas públicas del patrimonio cultural inmaterial, burocracias, planificaciones y expertos, con el equipo conformado por Norma Lebrán, Gonzalo Alcaino, Claudia Stafalani, María Ángeles Martibé
y Silvia Tesio Conca. Creo que Norma, que ya nos hemos encontrado en una ponencia tuya, ¿puede ser, Norma? Te escuchamos, gracias. El micrófono, tu micrófono. Ahí está. Sí, así es. Nos hemos encontrado ya en algún momento. Voy a procurar compartir un breve PowerPoint. Bueno, muchas gracias Alberto y muchas gracias al comité por aceptar esta ponencia que presentamos con el grupo de investigación, cuyos nombres están ahí, que pertenecemos a la Universidad Autónoma de Entre Ríos y que venimos trabajando sobre la postulación de la Ronda del Mate desde hace ya algunos años, y esto es una reflexión también ya de un orden más teórico acerca de la protección de las políticas públicas de PCI. En el año 2006, Argentina ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO. Este tratado internacional generó ciertas obligaciones internacionales para el Estado. En particular, a partir del artículo 11, se establecieron una serie de obligaciones que ahí ni siquiera toda la filmina alcanza para enumerarlas, pero algunas tienen que ver con adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del PCI presente en el territorio, identificar y definir los elementos del PCI, confeccionar inventarios, adoptar una política general encaminada a realizar la función del PCI en la comunidad, constituir uno o más organismos competentes para la salvaguardia del PCI. Es decir, entre otras, digamos, que tenemos allí una serie de normas, de políticas y de obligaciones del Estado. Si en el artículo 11 se establece de manera general estas obligaciones, el artículo 13 de la Convención desglosa aquellas medidas necesarias para salvaguardar el PCI en un conjunto concreto de obligaciones identificables y mensurables al momento de presentar los informes periódicos que cada Estado debe realizar ante la UNESCO. Teniendo presente este conjunto concreto de obligaciones, nos parece pertinente traer aquí una definición de las políticas públicas en particular. Mario Margulis, sociólogo argentino, considera que las políticas culturales pueden adoptar dos aspectos diferentes. Por una parte se encuentran aquellas políticas que parten de un concepto de cultura, en tanto está relacionada a cierto tipo de objetos, los bienes culturales. Y por otra parte, una definición más amplia de cultura, sociosemiótica, indica el autor, está vinculada con las significaciones compartidas que permiten la vida social, y en ese sentido las políticas culturales abarcarían un campo más amplio y diversificado. Nuestra primera hipótesis es que la Convención de 2003, al codificar el PCI, aunque sea en una concepción amplia, y al clasificar los ámbitos en los cuales se manifiesta, viabiliza, posibilita, permite que las políticas culturales se formulen conforme a una concepción restringida, es decir, como un diseño de acciones colectivas e intencionadas para alcanzar determinados objetivos y llevadas adelante por el Estado, que es el principal obligado de la Convención. De esta manera, vemos que los estados latinoamericanos, al implementar la Convención, formulan diversas políticas públicas que habitualmente poseen dos elementos: el surgimiento de un ámbito administrativo de gestión de este patrimonio y un conjunto de planes de gobierno acerca del mismo. El equipo de investigación que presentamos esta ponencia, venimos trabajando desde hace algunos años en la postulación de la Ronda del Mate, y a partir de la experiencia propia y la revisión de otras experiencias en Argentina, como la postulación del chamamé, del fileteado porteño o del tango, queremos presentar brevemente algunas observaciones sobre los obstáculos que provienen de las políticas públicas y que condicionan las postulaciones, como también algunas acciones de salvaguarda. El primer obstáculo en Argentina en cuanto a las políticas públicas tiene que ver con la estructura federal de gobierno. Para quienes no lo conocen, nuestro país está dividido en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales poseen autonomía plena y se reconocen como preexistentes al gobierno nacional. Y a su vez, conforme nuestra Constitución, se reconoce que las provincias dictan sus propias constituciones, asegurando la autonomía municipal,
la distribución de competencias en lo referente a las políticas culturales de estos tres ámbitos no resulta excluyente, es decir, que existen políticas culturales en los tres ámbitos, aunque no siempre están acompañadas de una legislación local. La creación de nuevos ámbitos de gestión pública presenta un desafío a los gobiernos. Es necesario capacitar a los funcionarios y al personal en la temática. Diversos autores dan cuenta de la relevancia, digamos, de los discursos expertos, y hemos visto en las exposiciones que me precedieron diversas disciplinas en las que contribuyeron a identificar el patrimonio cultural inmaterial, entre las cuales se destaca la antropología. En el ámbito estatal, al momento de generar e implementar políticas públicas de patrimonialización, la vinculación entre los expertos y el Estado ha sido disímil. Ahí podemos ver tres maneras de vincularse. Una puede ser como cuadros técnicos al interior de la administración